Reciban un cordial saludo, estudiantes. Bienvenidos a la conferencia web del día de hoy. Espero se encuentren muy bien junto a sus familias. Como agenda tenemos el saludo e introducción a la web, la socialización de la conferencia web de la unidad 1, tarea 2, función y validación de datos, del curso Excel avanzado, periodo 16.2, dudas e inquietudes y fin de la conferencia. Bueno. Tenemos unas actividades a presentar de esta unidad 1, tarea 2. ¿Cómo es el acceso, entorno de aprendizaje, momento intermedio, foro de discusión, unidad 1, tarea 2, funciones y validación de datos? Es importante que ustedes descarguen la guía de actividades que se encuentra disponible en el entorno de aprendizaje, momento intermedio. Permítanme, por favor. Momento intermedio, guía de actividades, rúbrica de evaluación, unidad 1, tarea 2, función y validación de datos. Dentro de la carpeta encontrarán el anexo 1, insumos tarea 2, que es una carpeta comprimida, y la guía de actividades y rúbrica de evaluación de la unidad 1, tarea 2, función y validación de datos. El tiempo de entrega. Esta tarea inicia el día 15 de abril del 2023 y finaliza el 12 de mayo del 2023. El peso evaluativo para esta tarea es de 130 puntos, para que por favor tengan en cuenta. Nos habla de colaborativo, pero ahorita les voy a explicar acá. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta lo que les voy a compartir. Bueno, deben de hacer una revisión bibliográfica. Estos son los pasos para el desarrollo de esta actividad. Deben de hacer una revisión bibliográfica de los temas que proponen en el entorno de aprendizaje de esta tarea, funciones y validación de datos. Deben de elegir un rol durante el trabajo colaborativo y informar a sus compañeros y al tutor en el entorno de aprendizaje, en el foro de discusión unidad 1, tarea 2, en el cual se encuentra el tema llamado espacio para el desarrollo de la actividad. Bueno, tenemos unos roles: compilador, revisor, alertas, evaluador y entregas, cada uno de estos con sus tareas y las obligaciones que tienen. Bueno, deben descargar el archivo comprimido llamado anexo 1, insumos, tarea 2, el cual se encuentra en el entorno de aprendizaje en el espacio guía de actividades y rúbrica de evaluación, unidad 1, tarea 2, función y validación de datos. Después de que ustedes descompriman estos archivos, es importante que ustedes en el foro le digan a sus compañeros qué estado de ventas de vehículo de ciudad van a escoger. No lo pueden, por favor, para que tengan en cuenta, no lo pueden repetir. Deben revisar las instrucciones que se encuentran en el libro de Excel para obtener la información que ustedes requieren para el desarrollo de cada una de estas actividades propuestas. Es importante tener en cuenta que si van a trabajar de manera colaborativa, deben de tener en cuenta unas instrucciones que les voy a compartir. Bueno, deben de enviar los aportes de manera individual cuando ustedes ya tengan la tarea individual, que es el anexo 1. Cuando ustedes tengan esta tarea, por favor, la suben al foro y nosotros, los tutores, le damos la retroalimentación. Recuerde, es la tarea individual. Después ustedes ya se encargan de la construcción de la manera de grupal, de los que quieren tomar la decisión. Aquí no están obligando para que ustedes lo hagan de manera grupal. Entonces, por favor, si quieren lo pueden hacer individual, que es una recomendación que yo les doy. El grupo debe consolidar la tarea colaborativa tomando la información de todos los libros de los estudiantes que participaron en el foro. Ejemplo, son 5 estados de venta de vehículos, ciudad 1, 2, 3, 4, 5, pero solamente participaron 3 estudiantes. Es la consolidación de esos 3 estados de venta de vehículos de ciudad. Si están trabajando en grupo, ¿qué debe subir de manera individual? Así está en grupo. El anexo 1 lo deben de subir de manera individual. Y el encargado, el que tiene el rol de entregas, debe hacer un comprimido. Por favor, tengan en cuenta. Por aquí está.
en una carpeta comprimida con el trabajo individual de este estudiante que tiene el rol y también su trabajo individual. ¿Por qué les recomiendo que lo hagan de manera individual? Porque no se van a complicar. Recuerden que si ustedes hacen la participación en el foro, están trabajando colaborativamente, pero no suben en el entorno de evaluación la tarea individual, que aquí podemos observar cómo la debe de adjuntar. Y si el del rol el que tiene el rol de entregas hace solamente el envío de su tarea individual y colaborativo, él está cumpliendo con lo que nos dice la guía. Entonces es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cómo participamos en el foro? Ingresamos le damos clic en la opción responder que se encuentra en la parte inferior derecha, ingresando, permítame por favor. Ingresan al campo virtual, ingresan al curso, vamos al entorno de aprendizaje, en este caso buscan el foro de discusión unidad 1, tarea 2, función y validación de datos, la mayoría lo hacen, pero pues les quiero dar un pequeño recorrido. Vamos a buscar aquí que no hay participación, le dan clic en el espacio para el desarrollo de la actividad y le damos aquí en responder, le damos en avanzada y aquí pueden hacer su participación donde pueden adjuntar el archivo. Bueno, esta es la participación, entonces por favor, tener en cuenta, es importante que cuando hagan el aporte, entonces por favor lo vamos a nombrar de esta manera. Tarea 2, raya al piso individual, raya al piso primer nombre, raya al piso primer apellido y aquí tenemos el ejemplo. Entonces tarea 2, raya al piso individual, Fernando, raya al piso Díaz, para que por favor tengan en cuenta y pues podamos hacer la entrega. Si van a trabajar de manera grupal, el encargado, que es el estudiante encargado del rol de entregas, debe entregar una carpeta nombrada de la siguiente manera. Tarea 2, raya al piso colaborativo, raya al piso código del curso, acá está. Entonces, tarea 2, raya al piso colaborativo, raya al piso 212059 y el número del grupo, para que por favor tengan en cuenta cómo lo van a adjuntar. Bueno, cuando ustedes descarguen, consolidado cuando ustedes descarguen, esto es lo que vamos a encontrar. Esta es la tarea del anexo 1. Como pueden observar, hay 4 actividades las cuales ustedes deben de realizar. Es importante que ustedes lean las instrucciones. Por eso en la guía le dice, lean las instrucciones para la realización de esta tarea 2. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 instrucciones que nos están dando. Y nos dice que en la actividad 2 qué debemos de hacer, en la actividad 3 y en la actividad 4. Pero pues voy a empezar a trabajar porque esta tarea es un poquito extensa, entonces quiero aprovechar. ¿Qué nos dice que en la actividad 1 qué debemos de hacer? Entonces, dice, perdón, en la actividad 1, en la hoja de actividad 2, bueno, funciones matemáticas, por aquí. Para el desarrollo de esta actividad, entonces, perdón, porque no veo aquí, permítame. Ok, bueno. Dice que en la columna C están destinadas a diligenciar los datos aplicando la función buscar B y traer los datos de la hoja de datos actividad 2 que la tenemos aquí resaltada en amarillo. Diligencia las columnas para poder continuar con la actividad. Entonces, ¿qué me dice? Que yo debo de traer estos datos hasta aquí, hasta cilindraje, ¿de dónde? De la hoja llamada datos actividad 2. ¿Qué les voy a recomendar para que se les facilite? Entonces, ustedes se seleccionan en cualquier lado de esta tabla y le dan control T o command T, la vuelven tabla. Aquí podemos observar que la tenemos llamada tabla 1 o si ustedes quieren la pueden llamar datos actividad 2. Perdón. Y ahí nombramos la tabla. ¿Listo? ¿Cómo nos damos cuenta?
Quítame, por favor. Aquí me aparece que ya está la tabla en la tabla y aquí está el nombre de la tabla. Entonces, me voy. Me dicen que yo debo traer de la hoja de datos la marca. Entonces, utilizando la función buscar B, le doy igual. Entonces me dice que la función es buscar B. ¿Qué selecciono? El registro, punto y coma. Me voy a esta y la selecciono. Pues para que por favor tengan en cuenta. Le doy punto y coma. ¿En qué columna necesito que quede? En la columna 2, le doy punto y coma y le digo falso, que es conciencia exacta. Cierro paréntesis y le doy enter. Aquí ya me queda esto. ¿Qué les recomiendo? Pues para que no vayan a bregar. Entonces, simplemente copian esta fórmula, teniendo en cuenta en no afectar la anterior, la pasan para aquí, le dan control V, solamente cambiamos el número de la columna, la ponemos 3, le damos por fuera enter y aquí ya nos va pasando. Nuevamente hago el ejercicio aquí con modelo, ya como tengo copiado, entonces pego la fórmula aquí, solamente cambio en este caso la columna, le digo 4, le damos enter y aquí ya me va pasando. Entonces, así hacemos hasta cilindraje, solamente es cambiar la columna, sigo haciendo el ejercicio hasta completar la tarea que es hasta aquí. Entonces, como pueden observar, perdón, esta me quedó mal, esta es la columna 7. Deben de tener en cuenta, si ustedes quieren, pueden validar los valores, la información que acabamos de pasar con el código. Es 35252. Ustedes pueden validar 35252. Y aquí tenemos la información. Jack Motor Sedan 2009 azul. Jack Motor Sedan 2009 azul. 899, 82, 30, 94. 899, 82, 30, 94. Aquí ya tenemos la información. Rápidamente les voy a explicar, pues para que ustedes hagan el ejercicio y no se vayan a enredar. Colocan aquí el cursor, simplemente le damos clic, doble clic aquí para que ustedes puedan empezar a llenar y no estén copiando y pegando para ir. Bueno, seguimos con el valor de impuesto. Entonces, debo leer las instrucciones. ¿Qué me dice? Para calcular el valor de impuesto en la columna I, se debe hacer uso de la función sí anidada para calcular el valor del impuesto de acuerdo al valor del vehículo. Dentro de la función sí, vamos a calcular el valor del impuesto de acuerdo a la tarifa que está dada en el porcentaje de acuerdo en el valor del vehículo de la tabla 1. Ustedes deben de tener muy en cuenta esto. ¿Qué me dice a mí? Que si el vehículo está hasta los 50.954.000, ¿cuánto es el porcentaje? El 1.5%. Que si está más de 50.950.000 y hasta 114.644.000, entonces es el 2.5%. Y si vale más de 114.644.000, la tasa de impuesto sería el 3.5%. Bueno, voy a la actividad 1. Entonces me están diciendo que debo utilizar la función sí anidada y esta es la siguiente. Entonces, función sí, selecciono aquí. ¿Qué me está diciendo? O sea, con el valor, este valor me está diciendo que sí, para que tengan en cuenta, y es importante de pronto que ustedes pasen la información aquí, pues para que no se vayan a complicar. Entonces, ¿qué me dice? Que si G6, o sea, en este caso, es el costo, es mayor a 50.954.000, el valor sería 1.5%. Entonces, ¿qué debo yo empezar a hacer? Debo identificar cuál es la celda que debo de seleccionar. Me dice que si G6 es, perdón, o sea, si es hasta 50. Entonces, ¿qué quiere decir hasta? Deben de aprender a utilizar
los signos de mayor, menor y en su caso igual. Entonces, si me dice hasta, sería menor o igual, para que tengan en cuenta. Entonces, con su mano izquierda, si ustedes hacen la U, o sea, si ustedes hacen la V, pero apuntando como hacia el lado derecho de ustedes, ese es el menor. Ustedes colocan su mano derecha apuntando hacia el lado izquierdo, ese es el mayor, para que tengan en claro y identifiquen los que de pronto no recuerdan, entonces deben de identificar esto. Bueno, voy a darle aquí nuevamente, entonces me dice que debo utilizar la función sí. ¿De qué? Del costo del vehículo. Y me dice que si es menor o igual a ¿cuánto? A 50.954.000. ¿Qué pasa? Que este valor, este mismo G6, entonces es por el valor del impuesto que sería 0,015%. ¿Sí? Para que tengan en cuenta. Me dicen el 15, pero yo lo convierto y acá. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pero hay otra condición. Me dice que más. Que si es más de 50 millones y hasta 2.5. Entonces, regreso acá y me dice 6, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo nuevamente para no irme enredando. Ustedes deben de tener identificado qué es lo que nos está solicitando para que no se vayan aquí a complicar. Entonces me dice que si es si es menor o igual a 50.954.000, ¿qué pasa? Este valor, esto sería el 15%, entonces yo le doy 0,15, que es igual, y me dice que si, nuevamente utilizo la función si, aquí vamos ahora sí a utilizar la función y anidada, entonces esta, que en este caso, si este valor es mayor a ¿cuánto? A 50.954.000, entonces también me dice que si este valor es menor al valor que me están dando en la tabla, que son 114.644.000. ¿Qué pasa? Esto lo vamos a multiplicar, entonces yo aquí cierro ya porque es una función sianidad, entonces cierro paréntesis y nuevamente dice, ¿qué dice? Que si este costo, o sea que si esto es así, entonces el valor sería del impuesto sería el 0,025. Después, ¿qué me dice? Nuevamente vuelvo y me dice que si este valor, este costo, perdón que me perdí, listo, que si este valor, o sea G6, es mayor, ¿a qué precio? Al 114.644.000. Entonces, el valor del impuesto, el costo de este vehículo sería el 35%. Entonces, 0, por el 0,035%. ¿Cuántos paréntesis tengo abiertos? Tengo 3 paréntesis abiertos. Tengo uno. Este lo cerramos acá. Entonces, este sería 2. Y aquí tengo este que sería 3. Entonces, cierro 3 paréntesis, 2, 3 y le doy Enter. Este es el valor del impuesto. Me debe dar así. Esto, ¿qué les recomiendo? Cuando sea costo, utilicen el de contabilidad. Cuando sea costos, utilicen el de contabilidad. Cuando sea números, pues utilizan
pueden utilizar número, en este caso que es cilindraje, número y el modelo. Bueno, ahora ¿qué me dice? Los años de antigüedad. Entonces, vengo y leo aquí. A mí me dice los años de antigüedad, el modelo menos el año actual. ¿Listo? Entonces yo voy y me dice los años de antigüedad. ¿Qué modelo es? 2009. Entonces yo puedo hacer esto igual. ¿En qué año estamos? En el 2023. Menos qué año me está diciendo, el 2009. Le doy enter. Entonces los años de antigüedad de este vehículo son 14 años. Ahora me dice que vamos a la depreciación. La depreciación me dice que utilizando nuevamente la función si anidada, esto de acuerdo a la tabla 2, entonces yo debo tener identificado, nuevamente les recomiendo que tengan apuntado cuáles son los valores. Utilizando el modelo de vehículo dentro de la función si, es importante que ustedes tengan en cuenta qué nos están requiriendo, cuáles son las funciones. Debe calcular el valor de la depreciación según los años de antigüedad. Entonces, me dice que si es 0 a 5, años de antigüedad, el valor sería el 11%. De 5 a 12 años, el valor es el 25 y mayor de 12 años de antigüedad, entonces más es mayor, entonces sería el 46%. Bueno, yo vengo acá y la depreciación. Entonces, debo tener en cuenta que me dice que debo utilizar la función si. Es importante que ustedes utilicen las funciones que nos están diciendo. ¿Con qué sería? Me dice que con el valor, con los años de antigüedad. Entonces, ¿qué me dice? Que si es menor o igual a 5 años, ¿sí? Entonces, el costo sería por el 11%. También me dice que si ahí voy a utilizar la función y, que es la función, o sea que esta es la y anidada, me dice que si estos años de antigüedad son mayor a 5, entonces los años de antigüedad, ¿qué pasa cuando son mayor o igual? Disculpe, menor o igual a 12? ¿Qué me dice? Aquí cerramos. Recuerden que cuando hacemos la función y, ahí perdón, sí, ahí cerramos paréntesis. Me dice que, ¿qué? Que el costo sería del 0.25, entonces por 0,25. Y nuevamente me dice que si los años de antigüedad por el costo, perdón, si los años de antigüedad acá son mayor a 12, el costo sería multiplicado por el 46%, en este caso es igual al 0,46. ¿Cuántos paréntesis tengo abiertos? Tengo igual que en la función anterior, en la tarea 2, en la depreciación, tengo tres. En el valor del impuesto tengo 3. Entonces le doy enter y este sería el valor para la depreciación. Nuevamente les invito pues para que le coloquen el valor aquí. Después viene el valor de venta. ¿Qué me dicen las instrucciones? El valor de venta me dice que es el costo menos la depreciación vehicular. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Entonces me dice que esto es igual el costo menos la depreciación vehicular. Le damos enter y aquí tenemos el valor. El valor del SOA es un poco extenso, pero lo vamos a trabajar para que ustedes identifiquen cómo vamos a hacer esta tarea. Bueno, ¿qué me dice? ¿Cómo saco el valor del SOA? Utilizando
la función cianidad y función I, valor del SOA. Entonces, acá me da las tablas, me dice que si el vehículo de menos de 1500 centímetros cúbicos y menos de 10 años de antigüedad, entonces yo tengo que empezar a identificar. Si es menos, perdón, o sea, debo de identificar los centímetros cúbicos y los años de antigüedad. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los centímetros cúbicos? Sería la columna H, y los años de antigüedad, que sería la columna J. Entonces, es lo primero que debo identificar. ¿Y cuáles son los valores? A mí me dice que si los vehículos, perdón, que si los vehículos de menos de 1500 y menos de 10 años de antigüedad, el precio del SOA serían 650.000. Si los vehículos de menos de 1500 centímetros cúbicos y más de 10 años de antigüedad, entonces serían 750.000. Que si los vehículos están entre 1500 centímetros cúbicos y 2500 centímetros cúbicos y menos de 10 años de antigüedad, serían 850.000. Que si el vehículo está entre 1500 centímetros cúbicos y 2500 centímetros cúbicos y más 10 o mayor de 10 años de antigüedad, el costo sería 950.000. Que si los vehículos los vehículos están más de 2500 centímetros cúbicos y menos, o sea, menor de 10 años de antigüedad, entonces sería 1.050.000. O la última condición que me dicen que si los vehículos de más de 10, de más de 2.500 y más de 10 años de antigüedad, el costo sería 1.250.000. Entonces, para que por favor tengamos en cuenta esto. Es importante que ustedes tengan los valores apuntaditos para poder realizar la tarea. Entonces, ya tenemos identificado, entonces vamos a hacer el ejercicio para el valor del SOA. Por favor, las dudas con mucho gusto al finalizar por lo menos esta tarea aquí del anexo 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago ahora? Me dice que debo utilizar la función sí con la función i. ¿Y qué me dice? Que si el cilindraje es menor a 1500 centímetros cúbicos, entonces los años de antigüedad, o sea, si es menor a 10, ¿qué pasa? Vale 650.000 pesos el SOA. Después, ¿qué me dice? Nuevamente utilizo la función sí. Y nuevamente la función y. ¿Qué me dice ahora? Que si el cilindraje es menor a 1500 y los años de antigüedad son mayor a 10, aquí cierro paréntesis, recuerden que cuando terminamos, entonces, ¿qué pasa? Vale 750.000 el SOA. Es el costo del SOA. Nuevamente, ¿qué me dice? Que sí, la función sí, con la función y en este, ¿qué me dice? Nuevamente, que si el cilindraje es mayor a 1500 centímetros cúbicos y si los años de antigüedad son menores a 2500, o sea, a 2500, esto y los años de antigüedad son mayores a 10, cierro paréntesis, el valor del SOA serían 850.000. Listo. Nuevamente la función sí, con la nueva condición que me está diciendo que sí y
En este caso, nuevamente el cilindraje es mayor a 1500 centímetros cúbicos y los años de antigüedad son menores a 2500 y si los años de antigüedad son mayores a 10, el valor del seguro del SOA sería 950.000. Nuevamente me dice que sí, la función sí, con la función y, el cilindraje es mayor a 2500 y los años de antigüedad son menores a 10. ¿Cuánto dice que me vale el seguro? 1.050.000. Y me dice que sí, la función nuevamente, la función sí, deben de tener ustedes qué es lo que nos están pidiendo, cuáles son los valores, las condiciones que tenemos allá. Me dicen que sí, el cilindraje es mayor a 2500 y los años de antigüedad son mayores a 10, el valor del SOA sería 1.250.000. Entonces, ¿cuántos paréntesis tengo abiertos? Los identificamos. Entonces, 1, aquí vemos que estos rojitos ya están cerrados, o sea, no los vamos a contar. Entonces, 1, tenemos, perdón, estos son los que debemos de cerrar. Este, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces debo de cerrar 6 paréntesis. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le doy Enter. La corrección. Vamos a revisar un momento dónde está el error. Me dice vehículos de menos de 1500 y menos de 10 años. O sea, estamos entre menor e igual para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces, este era el error. Todos deben de llevar, era igual la misma fórmula como la llevaba, pero entonces mayor igual, menor igual. Y en unos casos que, por ejemplo, aquí solamente me dice que sí, el cilindraje es menor o igual a 2500 y el año de antigüedad, este sí es menor a 10, entonces el valor del SOA es 850.000. Por favor, tengan en cuenta que estos eran los errores. Aquí nuevamente se presenta que solamente era donde estaba fallando, para que por favor tengan en cuenta. Bueno, después de esto me dice que debo de realizar la tarea 2, la actividad 2. Aquí, ¿qué debo de hacer? Aquí me dice que debo utilizar unas funciones. Camila, sí, si quiere volvemos a hacer el ejercicio. ¿Qué me dice? Por favor. Me dice que si, o sea, ¿qué es lo que me están diciendo en las instrucciones? Para que tenga en cuenta. 650.000, o sea, me dice vehículos de menos de 1500 centímetros y menos de 10 años de antigüedad. Pero resulta que si el vehículo tiene 10 años, es menor o igual. Si a mí me dice que si el cilindraje es de menos de 1500, pero resulta que el cilindraje del carro son 1500, entonces no puede aplicar el menos igual o el mayor igual en su momento. Acá también dice, si el vehículo es de menos de 1500, o sea, si él llega a 1000, o sea, a 1500, él me lo acepta menor igual. Entonces, por eso es importante que ustedes le coloquen el menor o el igual o en su momento
el mayor y el igual. A mí me dice que hasta 10 años, por acá me dice más de 10 años, o sea, si el carro tiene 10 años y yo le pongo mayor, ¿sí? Pero resulta que él no me va a tomar porque en Excel debe ser uno exacto y preciso. Si yo le pongo mayor o igual a 10, me va a seguir generando el mismo error que me presentó cuando yo les estaba haciendo la presentación. Por eso es importante saber e identificar. Era por eso que estaba fallando del menor o igual. Vamos a la actividad 2. Entonces, aquí ustedes le dan, él tiene unos daticos acá, entonces ustedes de utilizar la función sumar sí, deben de utilizar funciones máximo, mínimo. Es también, ahí es muy importante que ustedes tengan en cuenta qué es lo que les está requiriendo la función contar sí, usar promedio, promedio nuevamente, usar máximo. Entonces, deben de tener en cuenta, pero cuando ustedes tengan esta actividad completa, o sea, que esto ya esté lleno, esto ya esté lleno, recuerden que ustedes solamente le dan clic acá y ahí automáticamente ya les está quedando la tarea resuelta con lo de las formas. Entonces, después de que ustedes hagan esto, por favor, tener en cuenta qué es lo que les está solicitando. Ejemplo, aquí me dice que debo utilizar la función sí. Para esto, entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Cuánto es el total de los impuestos de los vehículos de color blanco? ¿Yo qué debo de seleccionar y qué le debo de decir? Entonces, a mí me dice aquí que debo utilizar la función sí. Entonces, me está diciendo que debo utilizar la función sí, sumar sí, disculpe. Entonces, sumar punto sí, que aquí está, y me está diciendo, ¿qué me está pidiendo? El total de los impuestos de los vehículos de color blanco. Yo vengo acá, busco dónde está lo de impuestos y debo de seleccionar desde aquí, desde la I6, perdón, hasta la I55. ¿Qué me está diciendo? Me regreso a la actividad 2 y me dice de los vehículos de color blanco. Entonces, ¿qué voy a hacer? A mí me está diciendo blanco, pero entonces debo de saber, aceptar, perdón, debo de saber cómo está escrito blanco. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando estén realizando esta tarea, por eso es que a veces a uno le genera error. Voy a hacer nuevamente un momento acá. Entonces, sumar sí, selecciono. Entonces selecciono de la F6 a la F55. ¿Por qué? Porque es donde está el color. De la celda F6, aquí podemos observar hasta la F55. Ustedes seleccionan. Después, ¿qué me dice? Permítanme, por favor. Hacemos el ejercicio. Me dice que la F6 a la F55. Entonces, cuando ustedes tengan acá de identificar cómo está escrita la palabra, después le está diciendo que el color blanco, entonces vamos a suponer que ellos le escriben así, blanco, ahí cuando a ustedes le aparece. Cierran acá y me dice, ¿qué me dice acá? ¿Cuál es el total de los impuestos de los vehículos de color blanco? Entonces, impuestos, perdón, sí. Entonces, después selecciono desde aquí, desde la celda I6 a la I55, porque es el valor que me están pidiendo, para que por favor tengan en cuenta. Entonces, ustedes seleccionan y ahí terminan la formulita. Aquí me faltó, por favor, qué pena con ustedes. De acá entonces van desde el valor del impuesto, desde la I6, seleccionan desde la I6 hasta la I54, para que les quede la tarea hecha. Entonces, cuando esté ahí, le dan acá.
Aquí me aparece en cero porque no está el vehículo de color blanco. Pero cuando ustedes lo hagan, ahí le van a aparecer. Acá en la función contar sí, es importante tener qué es lo que le están pidiendo. Dice, ¿cuántos vehículos son de modelo 2010 o superiores? Para Camila, mire, ¿cuántos vehículos son de modelo 2010 o superiores? O sea, que si es 2010, me está diciendo superiores es mayor, ¿no? Entonces, mayor o igual deben de colocarlo para que tengan en cuenta del 2010, usando la función contar sí. Bueno, continuamos con la actividad 3. Aquí me dice que debo de digitar para utilizar la función buscar B. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? En la marca y en el color. Cuando ustedes tengan, aquí dice, para el desarrollo de esta actividad deben utilizar la función buscar B, la celda de color azul será buscada y traer la información de la función, perdón, a las celdas que aparecen de color amarillo. Al momento de usar la función buscar B, la maestría de búsqueda debe referenciar a los datos de la actividad 2. Aquí hay un error porque es de la actividad 1, por favor, para que tengan en cuenta que no es actividad 2, sino de la actividad 1. Para que, por favor, cuando ustedes traigan estos datos, yo le doy enter y aquí está. Aquí está. Deben de utilizar la función buscar B, deben fijar la celda desde la J8, o sea que es esta, la deben de fijar. ¿Cómo la fijan? Con la función, con Shift F2, entonces fijan para que tengan en cuenta. Utilizar la función buscar B y esto, exactamente así, él debe aparecer el valor, para que por favor tengan en cuenta. Si cambia el código, él debe de cambiar acá. Cuando por favor hagan esta tarea, los que están en el grupo mío, deben de traer la primera marca para yo validar. Listo. La actividad 4, ¿qué me dice? Utilizando la función validación de datos, debo de donde están los puntos traer una información. Entonces, voy a hacer el ejercicio, por ejemplo, con este de identificación. Entonces, ¿qué me dice? Que debo de ir a datos, debo de ir a validación de datos, le doy clic aquí, me dice configuración, entonces yo debo traer de esto, de una lista. ¿Dónde está la lista? Entonces voy a los datos de la actividad 2, que es donde me está diciendo, no, listas, que es donde me está diciendo, entonces debo de seleccionar. Voy a poner en este caso, voy a colocar aquí sexo femenino y masculino, le doy aceptar y él aquí me despliega. Entonces, ¿qué deben de hacer? Solamente que quede la función con validación de datos, para que por favor tengan en cuenta, deben de aplicar listas, y le dan a aceptar. ¿De dónde lo deben de traer? De listas. Solamente, por favor, tengan en cuenta que lo que van a hacer es simplemente de esta identificación deben de traer esto. O sea, debe quedar acá. No lo vamos a llenar, solamente tengan en cuenta, por favor, dónde están los asteriscos. No nos está pidiendo nada más. En este caso no lo tenemos, entonces aquí hago el ejercicio, validación de datos. ¿Qué me está diciendo? Que de una lista, ¿dónde está el origen? Entonces voy a lista y me está diciendo que debo de traer carrocería. Entonces busco carrocería, la selecciono, le doy aceptar y él aquí me aparece carrocería. Ustedes si quieren pueden crearle un mensaje. Cuando creen la validación de datos le pueden crear un mensaje. Vamos a hacer con el combustible. Entonces vamos a lista. Me dice que de dónde quede listas el combustible. Buscamos combustible, entonces aquí seleccionamos. Aquí me dice mensaje de entrada, entonces error. Le colocamos, perdón, datos incorrectos. Le digo aceptar
y aquí tenemos combustible. Entonces yo selecciono, pero resulta que yo le voy a colocar aquí un número 0 y él me sale datos incorrectos. Entonces eso es lo que nos está pidiendo datos de la actividad 2. Esto es lo que ustedes deben de hacer. Cuando ustedes tienen este anexo 1, que ya terminaron toda su tarea, entonces debemos de trabajar con el consolidado de ventas por ciudades. Aquí lo tenemos. Entonces, cada uno o el estudiante que tenga el rol de entrega deben de consolidar esto para realizar esta tarea. Ahorita, por favor, les respondo todas las inquietudes. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Aquí en la actividad 1 me dice que debo de traer los datos, o sea, las instrucciones están acá. Debo de traer de los consolidados del estado de venta ciudad 1 hasta el estado de venta del vehículo ciudad 5, utilizando la función buscar B, debo de traer toda la información a las celdas correspondientes. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Entonces, yo qué les recomiendo, si lo van a hacer de manera individual e identifiquen, ¿sí? Para que ustedes sepan de dónde a dónde van a traer ustedes la información, pues es una sugerencia, pero pues si no lo quieren hacer, no lo hacen. Entonces, ¿qué me dice? Que yo debo, después de haber hecho este trabajo de aquí, entonces debo de traer de aquí, debo de pasar para acá, utilizando la función buscar B. Entonces, voy a hacer este ejercicio para que ustedes hagan el resto. La función buscar B, ¿de dónde? ¿De cuál tarea? De esta, perdón. Debo seleccionar el código, debo darle, ¿de dónde, qué matriz la voy a traer? Entonces la voy a traer de aquí, en este caso es marcas. Voy a volver a hacer una vez. Buscar B. ¿De qué matriz la voy a traer? Me dice qué marcas. Vean, punto y coma. En este caso sería para la columna 2, punto y coma, coincidencia exacta o 0, también lo pueden hacer y le dan Enter. Ventas. Un momento, yo valido una cosa acá. Perdón. Ay, no sé por qué no me está tomando, pero la idea es, perdón un segundito, que tiene que traerme esta tarea de esta manera. Debe quedar de esta manera. Entonces, podemos utilizar la función punto error. Voy a compartirles un momento para que esto es traído de todas las tareas que ustedes tienen consolidadas, para que por favor tengan en cuenta. Después que ustedes se han consolidado acá, me dicen en la actividad 2,
que debo de traer utilizando la función sumar sí. Aquí tenemos la función sumar sí que utilizamos. El valor total de los SOA de Cartagena. Aquí podemos observar que todo esto se va a traer, perdón, que todo esto se va a traer de la actividad 1, o sea, este anexo, este del anexo 2, la actividad 2, deben de traer de utilizando la función sumar sí de la actividad 1, deben de colocar Cartagena de la actividad 1, o sea, ¿qué me está diciendo? El valor del SOA, o sea, de la ciudad Cartagena, y el valor del SOA. Entonces deben de seleccionar la función sumar sí, deben seleccionar desde la F5, si ustedes están trabajando de manera individual, hasta donde está Cartagena. En este caso podemos observar que la celda que está seleccionando es desde la F5 a la F254, que es el total de celdas que tenemos acá en esta ubicación. Aquí podemos observar, entonces él la toma desde aquí, ustedes la toman, si lo hacen todo, entre comillas Cartagena, y el valor del SOA que lo tenemos en la columna, en esta columna, en la I5. Acá cierran paréntesis y le dan enter y ahí le da el valor. Después de que hayan todos los valores, vamos a hacer la suma y es importante realizar, perdón, es importante realizar estos gráficos. Aquí gráfico de líneas, gráfico circular que me están diciendo de la ciudad versus sedán, por esto está seleccionado de esta manera. Aquí me está diciendo que gráfico de barra ciudad versus coupé, y aquí me está diciendo que gráfico de barra ciudad versus hatchback, que es el tipo de carrocería. Entonces, para que por favor tengan en cuenta.